en este segundo día en el que cerca del 90%, cerca de 2 millones de niños del sistema educativo dominicano, pues una vez más regresan a las aulas con situaciones que se han estado presentando, otros bastante alegres. Hay que reconocer que muchos niños se le ha visto con un muy buen ánimo, cosa que vaticinamos, en una necesidad imperiosa, definitivamente. Mucha alegría se ha visto en muchos centros educativos, obviamente desde la inocencia, el niño lo que necesita es retornar a las aulas y obviamente siempre matizado por situaciones que se han estado presentando, algunas denuncias, alumnos y padres que el día de ayer, pese al llamado del Ministerio de Educación, no encontraron espacio para acercarse, ¿no?, a las aulas. Vimos en la jornada del día de ayer la apertura del año escolar en la escuela Antonio Duvergé y bueno, pues dentro de las denuncias estaba el tema del desayuno escolar, que ha sido todavía una tarea que no se ha concluido, una tarea pendiente. Veíamos en los principales noticieros de esta mañana cómo en centros educativos los propios docentes pues decían, mira, el alumno no me quiere recibir este pan, el pan es solo pan, no tiene ni siquiera agua, un pan vacío. O sea que ahí también todavía tenemos mucho que trabajar con respecto al desayuno escolar para este periodo. Obviamente también el día de ayer vimos una noticia que inquietó a muchos padres y al sector completo, señor Garrido, cuando vimos algunos centros educativos que aparentemente todavía pues no tienen muy transparentado, muy esclarecido los protocolos que deben ser agotados con respecto a algunos casos de brotes del COVID-19, que era algo que sabíamos que iba a suceder y que muchos centros educativos en la República Dominicana pues han estado agotando esos protocolos, el manejo apropiado de los niños en caso de que estén sospechosos o un miembro de su familia o un miembro de la comunidad educativa, y hemos visto pues algunos centros escolares que ya han dado la información oficial de que han cerrado sus puertas totalmente por algunos casos minúsculos, menos de 10 casos en algunos centros educativos, y hemos visto cómo algunos han retornado a las clases virtuales y otros han abierto nueva vez de forma semipresencial, programando algunos horarios particulares para los niños. Mira, varios puntos. Primero, yo sé que tú eres periodista y por tanto lo debes de haber visto. En el día de hoy en el New York Times hay un artículo bastante extenso sobre la crisis del COVID en Estados Unidos y el problema de la falta de pruebas. Las pruebas rápidas de antígenos son capaces de determinar en un 98% la presencia o no de la enfermedad. Sin embargo, tanto en Estados Unidos y República Dominicana, yo lo tomo como ejemplo, no tenemos la posibilidad de esas pruebas rápidas de forma gratuita y de forma expedita en muchos lugares para la gente poder rápidamente determinar si tiene el virus y poder aislarse. Esas pruebas cuestan $12 normalmente, si tú la compras en Amazon, en el mercado, en cualquier lugar. Y lamentablemente el gobierno dominicano no ha tomado ninguna iniciativa con respecto a eso. Si nosotros vamos a tener un año escolar fructífero, público y privado, se requiere de que se habiliten lugares específicos donde uno pueda ir de forma gratuita o muy barata. Imagínate 500 pesos, qué sé yo, $9, ¿entiendes? Cuesta 12, que el Estado subsidie 3 y te cueste $9, 500 pesos. Y tú puedes hacerle una prueba rápida a un hijo tuyo, a tus hermanos, a la familia completa, saber si tienen la virosis. Porque es la única forma de tú poder rápidamente separar a aquellos que están infectados de los que no y poder continuar con el proceso normal de docencia. El cierre definitivo de los centros escolares, obviamente, tal y como tú indicas, viola, no que viola, porque no es un tema de violación, sino que elude los protocolos que se han creado para que las instituciones de que reciben muchas personas, centros escolares, hospitales, lugares públicos, puedan manejar, e inclusive fábricas,
puedan manejar su personal, puedan manejar su público y no colapsen. El cierre definitivo, cada vez que tú tengas un caso de COVID de un niño en un aula de todo el plantel escolar, es un absurdo. Claro. Y esa no puede ser la ruta. Esa no puede ser la ruta que tomen, porque ninguna familia puede organizar su vida y puede organizar su agenda de trabajo, puede organizar. No hablemos de la mente del niño, que tiene que lidiar con que hoy estoy en el colegio, mañana no, puede ser que pasado sí, el otro no. O sea, eso no es posible. Claro. La incidencia de COVID entre los niños es prácticamente nula. Si los niños la traen, la gravedad de los niños es todavía peor, o sea, minúscula. Menor. Por tanto, es un tema de conocerlo y aislarlo. Entonces, claro, eso es lo que debemos de empujar. Y aquí se requiere del liderazgo activo del famoso mueble mobiliario de salud que se ha creado acá, para que piense y entienda que muy bien, vacúnate, pero no es eso nada más. Es que yo necesito saber quién lo tiene. Y ahora mismo, para tú saber quién lo tiene, la cosa más sencilla de hacerlo cuesta 1,800 pesos. Sí. Y tienes que esperar 3, 4 horas. No es una prueba rápida que te dice en cuestión de 5 minutos si tú lo tienes o no lo tienes. Si tienes el antígeno o no lo tienes. Es así, y justamente en ese sentido, al día de ayer, el ministro de Salud Pública, el doctor Rivera, a la salida justamente de la inauguración del año escolar, se refirió al tema de las pruebas que le estarían aplicando al personal docente, a todos los que son actores, ¿no?, del sistema, y él hablaba de que en los próximos 15 días se estaría realizando una jornada intensiva de pruebas PCR para realizar un rastreo a la situación sanitaria de los planteles educativos, luego de que obviamente se iniciara ya de manera masiva esta jornada educativa presencial, recordando que ya se había... no estamos hablando, no estamos fotos. Tenemos que pasar, mira, eso en economía se llama análisis estático comparativo o análisis dinámico. Te decía que si tú me le haces una prueba dentro de 15 días a los 170,000 docentes, técnicos y personal que maneja el Ministerio de Educación y PCR, primero vas a gastar una millonada, segundo vas a tener un resultado en 24 horas que nada te va a decir sobre qué está pasando en el mes de noviembre. O sea, hay que definir un mecanismo apropiado, coherente, viable desde el punto de vista económico, que nos permita manejar el año escolar. Y ese mecanismo no puede ser el de una prueba PCR masificada. La trazabilidad, bueno, pero la trazabilidad es muy sencilla. ¿Qué haces tú tomándole? Vamos a suponer, le van a hacer pruebas de PCR a todos los que están en la charca de Asua. Y ahí no hay un solo caso de COVID. ¿Qué tú cambiaste con eso? ¿De qué te sirvió eso? Más que para tú llenar un formulario, un registro y decir que tú lo hiciste. O sea, es un bucket list lo que estamos llenando. No se trata de eso, se trata de crear mecanismos que permitan manejar el año escolar, público y privado, preuniversitario y universitario, porque la familia dominicana y las empresas dominicanas necesitan esa estabilidad que brinda el sistema educativo para tú poder ser productivo. Eso es así, justamente en una visión de qué estaría pasando en los próximos meses, en el corto tiempo, con respecto al sistema educativo, a los chicos que están fuera del sistema, a los que se han agolpado justamente buscando un cupo. Ya el ministro de Educación, el señor Roberto Fulcar, hablaba ayer en su intervención en esa inauguración del nuevo año escolar, que confirmaba que más de 5,000 planteles habían sido intervenidos y que estaban listos para el retorno a las aulas, y que los un poco más de 300, o bueno, 394 para ser exactos, planteles que todavía no han sido entregados y que no han podido recibir a los niños, pues estarían listos para el mes de diciembre, porque son los que necesitan mayor trabajo, porque sus daños son más profundos. Y justamente como están faltando estas aulas para acoger a los niños, el
ministro Fulcar recordaba que había instruido a todos los directores de las escuelas a que no podían rebotar, a que no podían negar el cupo a los alumnos que así se acercaran a sus centros educativos y que tenían que hacer, así fuese un listado, una lista de estos alumnos que estaban buscando cupo y que si tenían que rentar espacios particulares, buscar otros espacios para acoger a estos niños, pues lo iban a hacer. Y él hablaba justamente en contraposición con lo que ayer conversábamos con la subdirectora de Educa en la entrevista del día de ayer lunes, cuando hablábamos de la proyección que ellos habían hecho de que estarían cerca de 100,000 niños desertando, que habrían desertado de las escuelas y que no estarían regresando. El propio ministro se refirió a esto y dijo que, sin mencionar nombre, pero que contrario a lo que proyectaron deserción, él entendía que no era una realidad porque ellos tienen cerca de 200,000 nuevos niños que han ingresado al sistema educativo público y que esto se debía a las mejoras que ellos habían estado implementando en el sistema, a las que están por implementar y que muchos alumnos han vuelto al sistema educativo justamente por estas mejoras, incluyendo desde el exterior. Ellos definitivamente plantean una realidad muy distinta con respecto a lo que se ve con el retorno a las aulas públicas. Obviamente ahí podemos comentar muchas cosas con algunas cosas que no está mirando el ministro de Educación con respecto al cierre de centros educativos privados, al cierre de empresas familiares, a la falta de trabajo de muchas familias que también puede estar provocando esta realidad. A mí me encanta cómo es que nos tomamos una foto hoy y sin ir al médico y hacer el análisis bioquímico decimos que estamos saludables. Óyeme, eso qué bueno. Ojalá y sea así. Ojalá y efectivamente el sistema público logre tener 200,000 alumnos más que lo que tenía en el año 2019-2020, en el año escolar 2019-2020. Porque eso implica que todos nuestros temores de la deserción escolar no serán realizados y efectivamente la gente seguirá valorando la importancia de la educación y los muchachos en bachillerato, sobre todo de octavo, séptimo curso en adelante, de 12 años en adelante, seguirán valorando la educación y verán eso. Ya veremos las cifras dentro de unos meses y podremos tener un análisis más sopesado sobre esa realidad y poder entender sin tanto sobresalto y sin querer politizar algo tan importante como la educación, si real y efectivamente y en cuáles estratos vamos a tener más alumnos, porque lo que si nosotros estamos claros es de lo que sucedió y de lo que y el impacto que eso que sucedió potencialmente tendría. Vamos a ver si no es así. Ojalá y no sea así. Ojalá y efectivamente el 30% de los preescolares no haya tenido serio inconveniente y esos padres hayan decidido llevar a sus hijos a colegios, a escuelas públicas y encuentren en la escuela pública un lugar donde recibir una docencia de calidad, un cuidado de calidad y un trato de calidad y real y efectivamente las cosas mejoren. Ojalá y sea así. Ojalá y sea así definitivamente en favor de todos los niños, que como siempre decimos, que es en donde tenemos que poner la mirada definitivamente.